Acuérdense que la palabra de Dios ya fue revelada. Ahora lo que necesitamos es que la palabra sea iluminada en nuestro espíritu, a nuestro ser, a través del Espíritu Santo. Nosotros a lo mejor como iglesia atípica, nosotros no hacemos como ciertas actividades con respecto a la Semana Santa, como algunas iglesias lo hacen, y eso no estoy en contra ni que sea bueno o malo, sino que nosotros no hacemos lo mismo. Pero obviamente nosotros sabemos que estamos en un feriado y todo esto tiene razón de que para nosotros es importante. Ya nosotros recordamos siempre la resurrección de Jesucristo en nuestra vida, etcétera. Y una de las cosas que dijo el hermano en la introducción, cuando decía de la esclavitud, no sabíamos nosotros que éramos esclavos y que el Señor nos liberta de esa esclavitud. Y Gálatas, en estos pasajes, y bueno, casi toda la carta a los Gálatas habla mucho de este énfasis de la libertad. Y ahora acuérdense que estamos en la aplicación de Gálatas, donde es necesario entender esta libertad, que hemos sido llamados a libertad. Por lo tanto, se entiende que antes éramos esclavos, estábamos privados de esa libertad, estábamos sujetos a algo que nos oprimía, y ese algo es el pecado, y obviamente combinaba la ley, porque la ley es la que nos condena. La ley solamente es el espejo, la ley es espejo que nos enrostra lo mugroso que estábamos, pero en sí no nos podía limpiar. Tenía que ser la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y el llamado, obviamente, a estos Gálatas es no volver atrás al legalismo de la ley. Y por eso ahora está normando que cómo se tiene que vivir y cuál es la manera ya práctica de vivir. Y esa idea se viene dando desde el versículo 16, cuando dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Después el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Y el que nos compete hoy dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya vimos en el verso anterior que había un conflicto, hay un conflicto en el creyente. Y yo también les dije anteriormente que yo pensaba, o se nos había enseñado, que el conflicto era el hombre viejo con el hombre nuevo, el hombre regenerado como por sí solo, dos hombres, el limpio, el sucio, por decir, o el esclavo y el libre. Así pensábamos que dentro de la dinámica de un creyente esa lucha son esas dos, por decir, personas, esos dos entes, esos dos seres, como el antiguo con el nuevo. Si eso, de acuerdo a lo que hemos visto en el texto, si eso fuese así, el nuevo, ni por muy limpio que esté, jamás le iba a poder ganar al antiguo. Porque podríamos decir es una persona regenerada, limpia, pero con ningún poder en sí mismo. No porque sea limpio, tendría un poder sobrenatural para vencer lo otro. Por eso acá el énfasis anterior es esto, que la idea de Pablo era que teníamos que ser conducidos por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. O sea, el poder de Dios o la persona regenerada, el nuevo creyente que ya ha sido cambiado, ya, con el poder del Espíritu Santo es que le puede ganar al pecado. Porque al final y al cabo nuestras luchas y los malos deseos competen al pecado. Y eso es continuamente, nosotros continuamente, en una conciencia limpia, todo creyente es el pecado que nos acusa, es el pecado que nos redarguye, es el pecado que en un momento dice, tú lo hiciste mal, tú mentiste, esto no corresponde. Y eso nos da vuelta y nos da vuelta y nos da vuelta. Eso es lo que a nosotros, ese poder del Espíritu Santo, es lo que nos dice que nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo, como dice 1 Juan 1:9, ¿cierto?, a confesar los pecados. Cuando el poder del Espíritu Santo no está, o sea, cuando también yo hablé que si alguien no es creyente, ese poder no va a actuar. Entonces una persona no regenerada es difícil que se arrepiente. Por no decir, es imposible. O podría solamente tener un leve remordimiento, pero nada más que eso. En cambio, el creyente, Dios lo impulsa porque el Espíritu Santo está y habita en él. Por eso, hermanos, porque nosotros podemos pasar un mes, un tiempo considerable, no muy largo, en el cual nosotros nos podemos desviar de Dios, pero Dios siempre nos busca
es Él que va detrás de nosotros. Y ahí se cumple que Él va por la una, deja la 99 y va a donde Él porque tiene que cumplirse todo lo dicho por Él. Y eso se cumple en nosotros. Pasamos al verso 18. Pero si soy guiado por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Los que son guiados por el Espíritu, ya lo estaba mencionando, los que son guiados por el Espíritu son los mismos que andan en el Espíritu. O lo que es igual, los que se dejan conducir o llevar por el Espíritu, esto es, los creyentes verdaderos. Entonces ya decía, porque esto se conecta un verso con el otro, nosotros debiésemos ser, por decir así, que es como que, es un ejemplo, esto no andan diciendo que eso es como que usted no tiene ganas de caminar, pero de atrás usted lo van empujando y usted se tiene que mover, aunque no tiene esas ganas. Es como cuando nosotros estamos con mucho sueño en la mañana y suena el despertador y quisiéramos que algo o alguien así nos levante de la cama y nos traslade, pero eso no sucede. Nuestro cuerpo está ahí y estamos como en una agonía temporal luchando con la flojera. En este caso, en esa ilustración simple, el Espíritu Santo podría tomarlo de usted y lo va a tomar, pues con fuerza. Usted es el impulso. Y aquí vamos a ver que eso tiene una connotación más allá, obviamente, de lo natural, porque es Dios en nosotros. Los que han leído el Antiguo Testamento y han estudiado la persona del Espíritu Santo, que otras veces se ha estudiado en la iglesia, pero para los que no recuerdan, en el Antiguo Testamento, ciertos personajes muy conocidos, que por ejemplo hicieron grandes proezas, fueron guiados e impulsados por el mismo Espíritu Santo. Y podríamos decir que ahí está uno de los paladines, Sansón, que tenía una fuerza descomunal, que no era por tener el pelo largo, ¿ya? Pero él tenía una fuerza que solamente venía a través del Espíritu Santo, que fue con un fin específico. Entonces, ¿de dónde sacó toda esa fuerza? ¿Comía ciertas cosas? No, era porque el Espíritu Santo actúa en él. Entonces, podemos ver que Elías hizo descender fuego. Y bueno, cuántas cosas que fueron así como, esos milagrotes, por decir así, no fueron en su fuerza porque fueron personas con errores, con todos sus defectos. Pero el poder de Dios, a través de su Espíritu, actuó en el Antiguo Testamento, obviamente en el Nuevo también, pero yo estoy haciendo referencia a que ha actuado siempre. Pero la diferencia ahora en la iglesia, en el creyente de hoy, es que ese poder actúa continuamente en nosotros. Con el detalle grande, si somos guiados. Por eso, anteriormente en el 16, ¿andamos o no andamos en el Espíritu? Porque si andamos en la carne, no vamos a hacer lo contrario. Y vamos a suprimir, y va a haber esa guerra, ¿cierto? Esa batalla en nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Lo que agrada a Dios o lo que agrada a mis deseos? Mi buen deseo es tal cosa, pero Dios ¿qué dice? Y ahí está esa batalla, esa guerra espiritual, ¿cierto? Que se produce en cada uno de nosotros. El que yo haría esto, pero me da flojera. Yo haría esto, pero cuesta mucho. Yo estudiaría tal cosa, pero me inscribiría en un ministerio, etcétera. Haría tantas cosas, pero al final. Pero cuando el poder de Dios trasciende, uno está haciendo cosas que, aunque no las quiera hacer, las hace. Porque Dios ha preparado esas obras. Entonces esto implica ser conducido, orientado, sustentado y dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien operando en el cristiano hace posible la obediencia en cuanto Dios ha determinado como modo de vida santa en la esfera del nuevo pacto. Como dice Ezequiel 36, de aquí vamos con algunas citas. Ezequiel 36, 26 al 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, si ustedes leen bien o si están en su Biblia, aquí la palabra espíritu cambia, ¿cierto? Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ahí está con mayúscula, para poder diferenciar. Y pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. En el inicio dice que el espíritu del ser humano es cambiado.
Ya es regenerado, es un nuevo y puso un corazón de carne. ¿Cómo era nuestro corazón antes de conocer a Cristo? De piedra. Entonces ahí uno entiende que por qué nosotros ahora se murió una mosquita. ¡Oh! Y lloramos. Somos sensibles. ¿Por qué? Porque el corazón de carne es más sensible de manera general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es sensible. Porque Dios lo puso así. El no regenerado tiene un corazón de roca, de piedra. Le da lo mismo. Y a eso le agregamos que Dios en ese corazón sensible puso el Espíritu Santo. Y porque tiene el corazón, o tenemos un corazón sensible, se escucha la voz del Espíritu Santo y se deja conducir de manera ideal por el Espíritu de Dios. Porque de lo contrario, el otro corazón no. Acuérdense, el corazón, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, tiene esa variante que puede ser usado como para la mente, el corazón, ¿cierto? Donde están los sentimientos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos una mente, podríamos decir, renovada? Porque tenemos un corazón nuevo. Está asociado eso. Por eso tenemos que renovar. Dios ya renovó nuestra mente. El detalle es que en nosotros quedó un historial de basura. Quedó un historial de pecado. Y de ese pecado, que son las concupiscencias, ¿a dónde están? En ese basurero, por decir así, donde está depositado, pero eso está perdonado, eso está ahí. Eso es lo que no podemos destapar nosotros. Eso es cuando, obviamente, uno dice, en paralelo, si no andamos en el Espíritu, volvemos atrás y podemos escarbar de ahí. Y eso es lo que tenemos que procurar que no se haga. Por eso siempre está, lea, escuche la Biblia, vea un video, todo lo que esté en los medios hoy día que tenemos, la oración continua, dedique más tiempo, si ora 5 minutos, ore 10, 20, hágalo de una posición que no se quede dormido, porque a veces todos nos podemos quedar dormidos, inclusive en la posición más ideal de cada uno, a veces nos quedamos dormidos. Porque a veces queremos, en la mañana temprano, usted se pone ahí, un pestañón, no dijo nada. Pero bueno, pero vamos avanzando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos conduce. Los resultados de la conducción del Espíritu Santo son admirables. O son muchas, podríamos decir, o muchos beneficios. Hay muchos beneficios en ser conducidos por el Espíritu Santo. Por ejemplo, una iglesia ya local, si es guiada por el Espíritu, va a tener frutos de lo mismo. No es que la iglesia se llene de gente, porque se podría llenar de otra forma, de una manera carnal y no espiritual. Pero se va a llenar, por decir así, en la mayoría de ¿qué? De creyentes. Entonces los resultados de la conducción del Espíritu Santo son admirables. Quienes son conducidos por Él experimentan y viven la verdadera libertad moral y espiritual, obedeciendo a Dios con gozo, ya, por amor a Cristo. Por eso uno de los resultados positivos es que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos una libertad moral. Nos equivocamos, pero no necesariamente nos van a apuntar con el dedo. Que tenemos una doble vida, que aquí se porta aquí, o sea, bien acá, mal allá y así. No, porque ya es una manera, por decir, natural, por decirlo así, ya de conducta de un creyente. Usted ya no necesita ir como así y ver, ¿qué tengo que decir? No, usted ya no le sale la grosería porque ya no es grosero. Usted ya no miente porque ya no es mentiroso. Usted ya no roba porque no es, y etcétera, porque ya eso está desarraigado de usted. Porque somos conducidos por el Espíritu Santo. Y ahí se manifiesta obviamente el gozo y lo que vamos a ver después, pero el creyente, aunque seamos atribulados, igual tenemos una esperanza en todo y por eso hay muchos beneficios de ser guiado por el Espíritu, como lo dice Gálatas 5.1, ahí mismo su Biblia, Gálatas 5.1 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley.
O sea, tenemos una libertad que jamás ha sido para pecar, que jamás es para satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Hoy estamos para cumplir los deseos de Dios que pone. En realidad ustedes saben que nosotros somos simplemente, como dice la Biblia, que somos como esos utensilios, ¿cierto? No simplemente somos el receptáculo de lo que Dios quiere hacer. No quiere decir que seamos hipnotizados, no, tenemos una libertad para actuar en favor de lo que Dios quiere que hagamos. Por eso nos encontramos haciendo la voluntad de Dios, porque tenemos una libertad. No podemos decir, yo no puedo obedecer porque tengo un pecado que me tiene. No, porque Dios me libertó de eso. Al ser conducido por el Espíritu me equivoco, peco, pero pido perdón porque está el arrepentimiento en mí, pero sigo. Como lo decíamos en hebreo, proseguimos a la meta, estamos en la carrera y es una cosa constante. Por eso el creyente, verdadero creyente, que es conducido por el Espíritu, como dice la palabra, a los hijos de Dios todo le ayuda bien. Lo cité la semana pasada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, en ese sentido. Ya se los dije que no es para usarlo para otra cosa. No es para sacar una rueda porque usted no tiene fuerza y dice, todo lo puedo en Cristo y pum, y suelta la rueda. No necesariamente. Tiene que ver con la edificación. ¿Para qué? Para acercarnos a Cristo, para vivir en santidad en Cristo. Por lo mismo el beneficio de esto pero si soy guiado, o sea, la guía del Espíritu Santo, la conducción del Espíritu Santo nos lleva a amar la palabra de Dios. El conducido por el Espíritu Santo ama la palabra de Dios. Por eso si usted se analiza, si usted se quiere analizar, si es un verdadero creyente y si usted está hoy siendo conducido por el Espíritu Santo, con esto sería una simple prueba de saber si usted está siendo dirigido o no. Porque si usted no ama la palabra de Dios, y me refiero no con decir, ¡ay, le da beso a su Biblia! No es eso. No es que usted le haga el altar a la Biblia porque la ama, no es eso. Si usted la lee, la medita y la pone en práctica, usted ama la palabra de Dios. Usted está cansado, cansada, pero usted le da por leer la palabra de Dios. Usted no tiene ganas y lo hace igual, usted ama la palabra de Dios. Porque le es imprescindible, usted lo necesita. Salmo 19 del 7 al 10. Salmo 19 del 7 al 10. El conducido por el Espíritu Santo, el guiado por el Espíritu Santo, tiene la libertad de leer su palabra. Aunque yo se lo recuerdo cuando lo llamo, aunque yo les digo que está leyendo, ¿cierto? Pero usted lo debiera hacer de manera automática. Yo he visto personas que están el día a la tarde y están leyendo su Biblia. Y avanzan y avanzan. Converso con algunas personas y me dicen, no entiendo mucho porque pasé por Primera de Crónica. ¿Se acuerda que Primero de Crónica tiene muchos nombres, es difícil? Ya. Pero sigo avanzando. La ley de Jehová, esta es otra versión, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que destila del panal. Si el último verso no es para usted así, no está necesariamente guiado por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Si usted no lo desea como el oro, yo creo que aquí no, los hombres pasamos así, yo nunca he andado deseando tener oro. Las mujeres, no sé yo, las hermanas, pero sabiendo que el oro representa, bueno, si me encuentro un lingote, bienvenido sea, pero
pero no ando deseando eso, me refiero, soy honesto, pero estamos hablando de deseable más que el oro, podríamos decir de algo que es riquísimo, ¿cierto? Si no deseamos algo como así de la palabra, y más que el oro, no sé de cuántos quilates, ¿cierto? Y dulce más que la miel, y que destila del panal. En nosotros, obviamente, no todos los días nos sucede esto, porque hay una lucha, y ya lo vimos, hay un combate ahí, ¿ya? Los deseos del dormir, del descanso infinito en nosotros versus el espíritu que está ahí. Levántate, levántate. Ya, lee. Pero de manera ideal el creyente, de manera ideal, hermanos, entiendas esto, si todos somos conducidos por el Espíritu Santo, mi trabajo sería, pero tendría hasta pelo. Pastor, yo 422 veces que leo la Biblia en este año. Oh, pastor, ya estoy leyendo, pastor. Y andarían así como, mire, ¿es verdad? Se ríen ustedes porque voy a decir la otra parte, no la voy a decir. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Todo esto está asociado ¿a qué? A la palabra. Somos aborrecidos por hacer lo que dice la Biblia. El conducido por el Espíritu choca con el que no es conducido. No encuentran que somos ¿qué? Muy lapidarios, que no tenemos amor, que somos cuadrados, que cualquier cosa somos secta, nos lavaron el cerebro. Mire, somos cínicos, somos sinvergüenzas, somos cualquier cosa. Todas las cosas somos endemoniados, somos cualquier infinita de las cosas que nos pasan. ¿Por qué? Porque amamos su palabra. Porque si aborrecieron a Cristo, por eso usted cuando lee los 4 evangelios y usted observa lo que de Jesús se decía, y si algo parecido le dicen a usted, usted está guiado por el Espíritu. Si a Jesús que echaba de fuera los demonios, después le dijeron que por el poder de los demonios, o sea, le dijeron, ¿está endemoniado? Y si usted le dice que es un endemoniado, ¿se parece a quién? A su maestro. Si somos perseguidos, porque a Jesús lo persiguieron, somos de Cristo. Y así uno va viendo una evidencia de quiénes somos. ¿Somos conducidos por el Espíritu o no somos? Romanos 7:22. El conducido por el Espíritu, ¿qué pasa en él? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El conducido por el Espíritu Santo, el que se guía por el Espíritu Santo, se deleita en el ser interior. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que hay un pasaje que no lo leía ni nadie se lo había entendido, pero solo en su casa Dios se lo ilumina así? Y usted dice, oh, y cuando sale esa riqueza de ese pasaje, es algo tan maravilloso que se experimenta. No quiere decir que todos los días tiene que ser, pero cuando usted esa palabra se le hace así como... No sé, cuando los más viejitos comíamos unos chicles que traían una sustancia líquida dentro, ¿ya? Y que era como un dulzor, ya, es como que la palabra usted la lee y de repente sale ese dulzor de dentro de ella. Entonces, hermanos, el ser conducido por el Espíritu Santo, obviamente nos trae beneficios, obviamente nos hace mejores. No en comparación con otros, en comparaciones como yo era antes, como usted era antes. Porque a los ojos de Dios, todos nosotros, ¿qué somos? El Espíritu Santo fortalece y hace posible su testimonio eficaz. Hechos 1:8, muy conocido por muchos. Como los apóstoles, como en el inicio de la iglesia, cuando se constituye la iglesia, cuando desciende el Espíritu Santo, cómo ellos pudieron, por decir así, tener éxito en el contexto que ellos estaban, donde había un judaísmo y habían sectas que eran importantísimas y tenían mucha influencia con el Imperio Romano y todo esto, ¿cierto? En esa cultura, cómo ellos pudieron seguir adelante porque estaba esto.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, hermanos, de manera histórica, los primeros que recibieron el Espíritu Santo y que fueron impulsados por el Espíritu Santo, hicieron que el Evangelio llegara hasta lo último de la tierra. Y podríamos decirlo de manera literal, nosotros. Sigue llegando el Evangelio porque hay personas, hay creyentes en el mundo que somos guiados o que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para que la palabra fluya, para que ese poder no es un poder de hacer milagros, de cosas de esas, no, de poder de la palabra, que sí, se siga transmitiendo, que solamente en Cristo hay libertad, que solamente en Cristo hay perdón de pecados, que en Él solamente hay salvación. Entonces, ese poder que actuó en la iglesia primitiva, como le decimos nosotros, la iglesia inicial, ¿cómo estas iglesias que están representadas, Gálatas, Corintios, todas las que tuvieron en ese entonces, cómo prevalecieron ante la oposición que tenían? Porque eran guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo una iglesia se preserva? Por el poder del Espíritu Santo. Y para eso, ¿qué hacemos nosotros? Leemos la palabra, nos nutrimos de eso porque nos vamos regenerando y todo es una dinámica. No sé si se dan cuenta que es un encadenamiento lógico en cuanto a esto. Pero si nosotros sacamos el poder del Espíritu Santo de la iglesia, y por decir toda la ecuación, todo lo demás se puede destruir. Podríamos ser, si nosotros sacamos el poder del Espíritu Santo y vivimos nosotros en nuestros pareceres, en nuestros sentimientos, y la iglesia se convertiría literalmente en una secta, que habla de Dios, pero cada uno hace lo que le conviene. Inventaríamos cosas que serían como por decir buenas, pero necesitamos el Espíritu Santo y para eso tenemos que dejarnos dominar, guiar por Él. Juan 15 del 26 al 27. Aquí lo había profetizado Jesús cuando dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Solamente yo cité estos versículos porque podemos ver muchos más. Pero esto va demostrando y vamos palpando. Pero si soy guiado por el Espíritu, nos facilita el qué, la comprensión de la palabra, el deleite a la palabra y la obediencia a la palabra, que es lo más importante. O sea, hacemos o terminamos haciendo lo que dice la Biblia, aunque no nos cuadre la lógica, aunque no nos guste. Porque muchas veces no le encontramos lógica. Pero es así cuando nosotros y el creyente es conducido por el Espíritu, como lo dije anteriormente, una persona guiada, impulsada por el Espíritu que se deja guiar, ¿cierto? O que anda, como decía en el versículo 16, vive en fe, por fe y para fe, vive para agradar a Dios. La fe es algo para esa persona, para ese creyente conducido por el Espíritu Santo, es como respirar. Ahí le creemos a Dios, porque es algo natural en el creyente. La fe es algo que está ahí. No tenemos que estarle, pero creemos, pero ya. No tendríamos para qué. Ustedes no podrían llegar aquí de un domingo a otro y decir, pucha pastor, no sé, yo creo que no me voy a ir al cielo, porque lo que dice la Biblia a lo mejor no es lo que dice Dios, no sé, y empezamos así como que a titubear con lo que dice. No, porque si hay algo que nos rige, es la fe, y es porque somos conducidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que dentro de nosotros tiene ese poder, no para destruir, sino para edificar. Por eso el Señor dice que a nosotros, sus ovejas, nos tiene ahí en el hueco de su mano y no nos podemos salir. No se puede, nadie se puede salir.
Juan 17, que ninguno se puede perder. Ninguno. No haga la prueba, pero no se puede. Porque Dios tiene sus métodos para traernos de vuelta. Ahora, si usted no es y hace la prueba, se va a perder. Lejos. Y aquí hay un contraste, dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aparece la ley nuevamente. Esto enfatiza el contraste entre la esfera de libertad consistente en la vida en el Espíritu y la esclavitud vinculada y relacionada a la ley. Toda esa dinámica la hemos venido viendo en la carta, de no caer en lo antiguo, de acuerdo para los Gálatas, era no caer en los rituales de la ley del Antiguo Testamento, sino vivir en la libertad del Espíritu. Entonces aquí está diciendo el cómo, vivir en esta libertad. Estar bajo la ley significa derrota, esclavitud, maldición, impotencia. Porque la ley no da libertad contra el problema de la carne. La ley condena solamente. Usted haga la prueba en cualquier parte del ámbito de su vida, si se encuentra con un vicioso, ya que es un pecador, y usted le dice, ¿te puede salir de esa situación? Y él le va a decir que sí. Hazlo. No sé, juega a darle una recompensa y le dice, ya te voy a dar tal cosa. No lo va a poder hacer. Ni aunque quiera, no se puede. El hombre malo no se puede, ni aunque se quiera convenir ser bueno, no lo va a poder ser. El hombre malo, no regenerado, no se puede autorregenerar porque las verdades son porque está muerto. Ese muerto, ¿cómo se va a dar vida a sí mismo? ¿Cómo el muerto va a decir, voy a tener vida mañana? Pues si está muerto, no piensa, no hace nada, es inanimado. Entonces, con respecto a este ejemplo de la libertad, la ley esclaviza, la ley solamente fue hecha para guiarnos a quien nos podía dar vida. Es aquel que nos está diciendo, ustedes son esclavos. ¿Y de qué? ¿Ustedes son malos? No. La ley nos va enrostrando, nos va acusando, y esa acusación en nosotros, ¿qué produce? O cuando antes de conocer a Cristo. Lo único nos podía producir un remordimiento. Por eso otras veces yo lo he ilustrado. A veces el más malo de todos los malos trata de limpiar su conciencia, aunque está entenebrecida, haciendo obras buenas. Está el narcotraficante ahora que están de moda en nuestro Chile ya. Tiene toda la población, la villa, ¿cierto? El territorio, todo atemorizado. El que no paga la mercadería, lo matan. Pero están las personas humildes que no se meten como en nada, ¿cierto? Y le llegan sus canastitas, le llegan su aporte. ¿Y qué dice una abuelita que a lo mejor no le alcanza su pensión y que el narco le manda su canasta familiar? ¡Qué bueno! Le manda al sicario más sicario a dejarle un carrito con mercadería. ¿Y qué dice la abuelita? ¡Qué bueno! Me paga la luz. No, si es buena persona. Y esa abuelita o ese abuelito o esa persona de ahí podrían testificar que ese criminal, ese malo, no es malo, es bueno. No es así. Por eso, hermanos, nosotros que somos guiados y la ley va condenando, entonces estar bajo la ley significa la derrota, la esclavitud, ¿cierto? No podemos salir de ahí. La letra de la ley es el principio esclavizante. El Espíritu Santo da vida y es el que regula el andar del cristiano. Y en el espíritu regenerado del creyente, o sea, el nuevo creyente. Como lo dije anteriormente, Dios puso un corazón nuevo, somos guiados por el Espíritu y ya se puede andar. El que no tiene el corazón nuevo y que tiene el corazón de piedra, no va a poder. Se puede disfrazar, se puede parecer, o en el fondo podría ser un mejor actor o actriz, pero nada más. Pero no va a ser creyente.
Me voy a usar del texto de Hebreos 12, del 18 al 29, en la versión NTV, para explicar un poco esto de la ley. Porque, como digo, y como están diciendo Gerardo, y aquí lo hemos mencionado, el Señor ha ido encadenando todos los mensajes, no porque nos pusimos de acuerdo, es porque Él ha hablado y está hablando a nuestra iglesia, porque su Espíritu nos está conduciendo, no yo. El Espíritu de Dios está conduciendo esta iglesia local. Y el llamamiento ha sido de vivir en la libertad, de vivir en la santidad. Quiere que nosotros vivamos en esa santidad que Él quiere que vivamos porque representemos a ese Dios santo. No de santurrones, de personas que somos los mismos, que nos equivocamos, que no somos ni tan perfectos, pero que procuramos, porque como somos guiados por el Espíritu y su palabra, ¿cierto?, tenemos otro comportamiento, consecuente a lo que dice la Escritura. ¿Y por qué creo que Hebreos? Yo no voy a explicar todo Hebreos, pero el mismo pasaje nos va a ayudar. Hebreos 12, del 18 al 29, dice: ustedes ya no se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Antes de seguir leyendo, esto acuérdense que es la narración de lo que sucedió cuando se entregó la ley. Por eso el verso y por estos versículos yo tengo que hablar de la ley. ¿Ya? Porque aquí Gálatas dice, no estáis bajo la ley. Y la pregunta sería, ¿qué ley? La ley que se dio por Moisés en el monte Sinaí, por eso Hebreo lo está citando. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? Aquí lo está narrando. ¿Ya? Y ¿a quién se los dio? A Moisés y a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí, un lugar específico. Después el 19 dice, ellos oyeron un impotente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Cuando la primera vez que yo escuché esto, pensé que Dios hablaba y que alguien tocaba una trompeta, que era del pueblo de Israel. Miren, yo también no soy parecido a ustedes. La voz de Dios era tan poderosa que era como el sonar de una trompeta, que producía un eco y que lo que ellos estaban escuchando, por eso dice, ellos oyeron impotente toque de trompeta y una voz tan temible. Pero pastor, a ver, si la voz de Dios es apacible, Dios es amoroso, cuando romanticemos, o sea, somos románticos en ese sentido, pero si Dios, pero ¿por qué aquí ellos experimentaron eso? Les dio miedo, porque esto tiene que ver con la santidad de Dios. Este pueblo era un pueblo mugroso como nosotros. Por eso la ley nos dice que somos pecadores, somos impíos, somos miserables. Y ante eso usted no defienda, no, si no soy así, si yo soy bueno. No, nunca se enaltezca delante de Dios. Ni menos ahora que conoce la palabra. Por eso cuando nosotros reconocemos en qué estados nos sacó el Señor y qué somos delante de Él, ¿de qué nos vamos a gloriar? El Señor me llamó porque yo soy bueno para esta cosa. Sin mí, la iglesia no. Literalmente nos llamó el Señor porque éramos asquerosos y necesitábamos, como decía recién en el comentario anterior, en el inicio, porque estábamos enfermos. Y más que enfermos, estábamos muertos y los muertos necesitaban vida y por eso nos dio vida. Entonces, todo esto, con respecto al suceso que pasaron los israelitas, lo único que al inicio de esto le estaba produciendo era miedo. 20 dice, retrocedieron estableciéndose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, debería morir apiedrado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. Si Moisés había tenido ya una experiencia en la zarza,
con Dios cuando se le aparece, ¿cierto? Y si aquí Moisés tuvo miedo, que como decimos nosotros, sí, era el más amoldado de todos, ¿qué quedaba para el resto, po? ¿Cómo es el temor de Dios en cuanto a su santidad? Ellos están presenciando en estos actos la santidad, el acercamiento de Dios hacia el pueblo, porque iba a colocar su ley, iba a dar la ley, los mandamientos. Entonces, esa cercanía de la ley a nosotros, ¿qué nos produce? Temor. ¿O qué debiese producir? Miedo. ¿Por qué? Porque si usted ha hecho una mentira y si esa mentira la contamos aquí, ¿a usted le va a dar alegría o no? Aquí jovencitos más o menos chicos, cuando salen pillados, que le dijeron que se comiera un huevito de Pascua de esos de chocolate y se comieron como 5 y le van a echar la culpa al hermano y van a salir pillados, porque uno pasó por esa historia. Y después tengan miedo porque los van a castigar. Entonces, cuando uno va a salir pillado, un ejemplo simple, pero delante de Dios, no es que vamos a salir pillados en una mentira, no. Delante de Dios, la ley nos produce temor porque Dios va a escudriñar hasta lo último de nosotros. ¿Y eso qué produce? Miedo. Pero cuando le hemos confesado delante de Dios hasta lo último de nosotros, ¿qué nos da? Alivio. Porque ya Él no nos acusa. ¿Qué dice cuando el Señor dice consumado es? Pagado es la deuda, toda, pero toda, sí, los pecados de antes, durante y todas. No hay condenación. Entonces la ley produce esta esclavitud ¿a qué? Al temor. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión. Y aquí estamos nosotros, el nuevo pacto, la ley. Por eso este contraste cuando dice el Espíritu, nosotros estamos en una libertad, estamos como livianitos, ya no estamos atemorizados. ¿Qué hago? ¿Qué no? Porque tenemos una libertad, pero usémoslas no para pecar. En cambio, los que están bajo la ley están de nuevo esclavizados. Por eso acá dicen, de acuerdo a Hebreos, en cambio ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la incontable miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Los que estábamos bajo la ley, bajo la maldición porque éramos malos? Sí. Porque el Señor nos rescató. Porque el Señor cumplió toda la ley en Él. Y por eso nos dio vida. Por eso lo que venía diciendo Gálatas, ustedes no tienen que hacer nada más que creer. Pero tenemos que hacer vestirnos así. No, crean, porque esa es la gracia, es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, o sea, a los que antes también ya murieron, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Un paréntesis, el contraste que está haciendo Hebreo, que los israelitas no podían llegar a Dios. Al contrario, cuando Dios habló, tuvieron que arrancar de Dios y quedaron ahí como, ojalá no sepa lo que hice. ¿Sí o no? Porque tenían pecados, no se podían acercar al Dios Santo. Inclusive Moisés sintió lo mismo. Ahora al contrario, los que somos guiados y andamos en el Espíritu, nos acercamos a Dios, o sea, estamos apegados, porque más encima Dios a través de su Espíritu vive en nosotros. Entonces el contraste es mayor, por eso estamos ahí juntos.
Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por la venganza como la sangre de Abel. O sea, por la sangre de Cristo hemos sido limpiados. ¿Se dan cuenta todo el encadenamiento de las verdades que pasa en el creyente? ¿Y por qué es mejor esto de ser guiado e impulsado por el Espíritu que en vez de andar por la ley? Que andar como unos legalistas, como una religión que por hoy el pastor dijo que no, esto que sí, esto que sí, esto que no, que usted anda como restringido. No, usted tiene, y todos nosotros los verdaderos creyentes tenemos una libertad. Ya sabemos por lo que dice la Biblia dónde están nuestros límites. Usted sabe ya por lo que dice la Biblia que no se debería emborrachar. Usted sabe ya que no puede tener sexo al destajo. Que le dan ganas. No, usted ya lo sabe porque la Biblia lo está diciéndolo y eso está repetido por todos lados. Todos nosotros sabemos que no debiésemos estar en una práctica de pecado, porque la Biblia lo dice, no que yo lo inventé, un estatuto que nos pusimos de acuerdo, no son reglamentos, están aquí. Pero si estoy bajo la ley, porque no soy conducido al Espíritu, o por el Espíritu, empiezo a buscarle, ¿será tan malo pecar o no? Y empezamos a buscarle otro lado. Y no es así. Somos libres, no para andar en pecados. 25. Tengan cuidado. ¿Por qué dirá esto? Porque hay que tener cuidado. Dice, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, no yo. Tengan cuidado de no negarse o a no desobedecer. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Hermanos, hoy, en este día, yo no soy obviamente Moisés. El mensajero que hoy habla del cielo porque estamos hablando de su palabra inspirada por Dios que viene del cielo. Esto es lo que estoy leyendo, viene de Dios, aunque yo lo leo solamente. ¿Se entiende? Anteriormente era Moisés como la autoridad. Entonces dice, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla del cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. ¿Cómo le tenemos que agradar? Con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Refiriente al pecado, lo malo lo va a consumir. Y nosotros nos hemos acercado a eso en la libertad que tenemos siendo guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, si a usted la palabra le incomoda porque siempre habla del pecado y usted está en la condición, arrepiéntase. Lo único que hay que hacer es arrepentirse, porque esto no es un juego a la religión, no es un juego a la iglesia. No es algo que lo hacemos porque no teníamos nada que hacer, no porque está de moda, no. Porque Dios no va a perdonar después que si alguien no se ha arrepentido de verdad, cuando se muera. Porque Dios, como lo dice aquí, nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. En otra versión dice, Dios es fuego consumidor. Todo lo malo se va a deshacer. Todas las obras malignas se van a deshacer.
Pero Dios no es puro amor, pero también es esto otro. Hasta aquí vamos a quedar, hermanos. Vamos a alcanzar a ver el otro porque el otro tiene más desarrollo también. Y con esta idea nos vamos a quedar de estas dos frases, o sea, dentro de la misma, este paralelo. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Al revés sería, hermanos, no estamos bajo la ley. No estamos bajo ese decreto de maldición que cargaba sobre nosotros. O sea, no hay alguien que nos está apuntando, no hay una culpa en nosotros. Si estamos en el Espíritu, si somos conducidos por el Espíritu. Entonces eso nos saca un... Hermanos, cuando yo lo ilustro más fácil es porque a veces quiero que todos entendamos. ¿Se acuerda con las deudas cuando yo le digo, había una deuda impagable financieramente? No eran millones de trillones, eran incalculables nuestra deuda delante de Dios. Y bajo la ley, y cualquier ley, el que debe demasiado tiene que pagar. Y pagar, irse a una cárcel y vivir en esa cárcel. Esa es la condena. Porque tiene que pagar. Y si no tiene cómo, pagará con su vida. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, o en la ley, ¿cierto?, o en la antigua civilización, quedaban hasta los hijos, quedaban esclavizados por la deuda de sus padres. Hasta ahí llegaban. O sea, una familia se perdía completa y todo quedaba bajo esa figura de esclavizados. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Nos pagó toda la deuda. Y más encima nos sacó y nos puso otro nombre. Ese es el Señor. Hizo todo. Los miserables, los pobres, los que estábamos ahí encarcelados, nos sacó y exhibió públicamente. Exhibió el nombre de todos nosotros. Porque la ley nos condenaba, la ley nos tenía ahí. Hermanos, seamos agradecidos de ese acto soberano de Dios, de gracia y de amor hacia nosotros. No debemos nada al Señor, pero no nos costó a nosotros, nos costó la vida de nuestro Señor, que Él tuvo que pagar con su precio de sangre. Esa deuda solamente era la sangre de un santo, sin pecado, y por eso Cristo tuvo que hacerse humano, vino, padeció, murió, y hoy conmemoramos, nos recordamos de que resucitó. Por eso sea bendito el Señor de esto, de decir, sean guiados. O sea, hermanos, sí podemos ser buenos cristianos si somos conducidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, etc. Se puede vencer el pecado. Ya no somos deudores. ¿Para qué nos vamos a ir a meter gratuitamente a la cárcel si ya no éramos de ahí? Nos sacaron de ahí, nos sacó el Señor. Entonces vivamos como libres, que nadie nos acusa. ¿Inventan cosas? Sí, pero no son verdad. ¿Quién acusará a sus escogidos? Si no, nadie nos puede acusar porque tenemos abogado para con Dios, un intercesor, un sumo sacerdote que todos los días está delante de Dios Padre, diciendo yo morí yo pagué si no tiene nada. Bendito sea el Señor. Pongámonos en pie. Cierre sus ojos y medite en usted, en el tiempo que lleva como creyente. Reflexionemos sobre, ¿está usted siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿O está viviendo en la carne? ¿Está satisfaciendo los deseos, los malos deseos? ¿O está queriendo complacer a Dios? Medite en eso porque usted lo sabe. Yo no sé su vida. Usted lo sabe. Yo sé lo mío. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le pedimos perdón. Si en algún tiempo, en algunos periodos de nuestras vidas, Señor, hemos sido conducidos por la carne o nos hemos dejado llevar por los deseos de ella, perdónenos, Señor. Pero queremos volver a ser conducidos por su Espíritu. Ayúdanos, Señor. Sé que eso nos conlleva a lo mejor dejar otras cosas o tener que lidiar día a día en nuestra mente con esos deseos pecaminosos. Pero a través de su Espíritu, Señor, usted nos da la victoria. Señor, queremos vivir una libertad, no un legalismo religioso. Ayúdenos a que eso sea así, Señor.
Como lo decía, uno de los privilegios que tenemos por ser guiado del Espíritu es que su palabra le tenemos más amor, es deliciosa para nosotros. No es que seamos unos fanáticos porque sí, no, con razón, porque leer sus estatutos, su precepto y ponerlo en obra, Señor, es una delicia y debe ser para nosotros. Por eso, Señor, ayúdenos. Y sé que usted está conduciendo y conduce su iglesia. Y gracias porque sé que usted habla a nuestros corazones. Y sé que aún por todo lo mal que hemos hecho nos da otra oportunidad. Y gracias por ello, Señor. Ayúdenos a seguir y avanzar, Señor. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.